La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso La Fe Cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet. Hoy, y el próximo programa, si Dios quiere también, cabalgaremos por la historia de la Iglesia. Y digo cabalgaremos porque en una hora, en fin, cada programa dura una media hora aproximadamente, hablar de toda la historia de la Iglesia, la verdad es que hay que tener coraje, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, esto que les sirva como invitación, como acicate, a profundizar un poquito en la apasionante historia de la Iglesia, una historia de muchas luces y algunas sombras, porque efectivamente la Iglesia es divina y humana. La Iglesia tiene como cabeza a Jesucristo, su fundador, y muchos santos, pero también nos tiene a nosotros, pecadores, que oscurecemos a nuestra Madre la Iglesia. El saber historia nos ayuda a conocer nuestro pasado y nos ayuda también a corregir nuestros errores. Vamos a ver cómo efectivamente una de las características de nuestra Madre la Iglesia es que de los momentos de crisis y crisis importantes, justamente por esa ayuda del Espíritu Santo y por esa promesa de que la barca de Pedro no naufragará, la Iglesia ha salido prontamente de esos momentos difíciles. Muy bien, entonces arrancamos diciendo que por voluntad de Cristo la Iglesia continúa manteniendo su presencia aquí en la tierra, su presencia en la historia humana. Todos recordamos el capítulo 28 de San Mateo, cuando nuestro Señor, a punto de subir a los cielos, deja como si fuera su último testamento, ¿no? Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio y bautizar a los hombres en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con vosotros, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que es un privilegio poder gozar justamente de la compañía y de la protección de nuestro Señor. Por eso quien viera la historia de la Iglesia de una perspectiva meramente humana se equivocaría, porque efectivamente la Iglesia tiene un aspecto sobrenatural que hay que tener en cuenta también para poder entender su propia historia. Recordamos entonces que nuestro Señor invita a los apóstoles a que vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio y a bautizar, y así efectivamente nuestros primeros, los apóstoles, digamos, nuestros primeros hermanos en la fe, comenzaron a dirigirse a distintos puntos del urbe y así a crear comunidades cristianas a las que les enseñaban el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, y allí en esas nuevas comunidades dejar también algunos responsables, y así surgen los primeros sucesores de los apóstoles, los primeros obispos, que son de alguna manera los encargados de velar por esa nueva comunidad, para que efectivamente esa comunidad camine por el camino de la verdad, por el camino del Evangelio. En la historia de la Iglesia, como decíamos, hay aspectos que sorprenden a cualquier observador imparcial, a cualquiera que viera a la Iglesia durante su recorrido histórico. Un primer aspecto muy impresionante es su catolicidad, esto es, esta unidad en la Iglesia, en el tiempo, en el espacio, siempre bajo la cabeza de Pedro, siempre con el mismo Evangelio, siempre con la misma doctrina, estos 2000 años,
manteniendo sus elementos fundamentales, en la unidad de fe, en la unidad de sacramentos, en esa jerarquía que es justamente quienes suceden a los apóstoles, ¿no? Además, en todas las generaciones ha reunido hombres y mujeres de los pueblos y culturas más diversas, porque la Iglesia no fue enviada solo para aquel siglo primero, ni solo para una determinada cultura, sino para todos los tiempos de y todas las naciones, todas las culturas, todas las razas, todas las civilizaciones. Por eso la Iglesia es misionera y está llamada a llegar con este mensaje de salvación a todos los hombres. Esta es la segunda característica de la Iglesia, ¿no? Como efectivamente, en cumplimiento del mensaje de Jesucristo, lleva el Evangelio, lleva el mensaje a todo el mundo. Ese mensaje en muchas personas ha dado abundantes frutos de santidad, en mucha gente buena, mucha gente que realmente se identificó con Jesucristo, personas que realmente vivieron esa unidad y esa vida, digamos, evangélica. Les decía que un llamativo poder de recuperación ante las crisis, a veces de mucha gravedad, es otra nota o característica de la Iglesia. Comencemos ahora entonces con la antigüedad en la vida cristiana. Hasta el año 476 fue el año de la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces les decía que en el siglo I se caracterizó el cristianismo por llevar el mensaje a los distintos lugares donde fueron los apóstoles. Así vemos cómo se va acrecentando el número de seguidores de Cristo dentro de lo que es el Imperio Romano. Ya a inicios del siglo IV, en aproximadamente un 15% de la población del imperio, y estaban concentradas en las grandes ciudades y en la parte oriental del Imperio Romano. Esta nueva religión se va difundiendo también, llegando a nuevas fronteras como Armenia, Arabia, Etiopía, India. Y así esta semilla que comienza a brotar en los corazones de los hombres, comienza a padecer también la institución, la Iglesia, esta dejada por Jesucristo, persecución, graves peligros comienzan a padecer la Iglesia y los cristianos, porque los emperadores romanos ven en la Iglesia algo que podía llegar a confrontar con el poder político, ¿no? Porque la Iglesia justamente siempre ha reclamado la libertad de conciencia y el poder justamente adorar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y evidentemente los cristianos se negaron a la idolatría, se negaron a adorar al emperador. Entonces la autoridad estatal comienza a tener recelos por esta nueva religión y comienza una persecución, ¿no? 8 fueron las persecuciones, las más duras, las más ásperas, a inicios del siglo IV, por obra de Diocleciano y Galerio. En el año 313 la Iglesia consigue la paz, consigue, por decirlo de alguna manera, salir de las catacumbas, ya que gracias al emperador Constantino, que abraza la fe cristiana, se resuelve un decreto por el que efectivamente se deja de perseguir a la Iglesia y comienza a ser el poder político ya mucho más benévolo hacia los cristianos. De hecho, años más tarde, en el año 379 o 395, Teodosio I convierte al cristianismo en religión oficial del Imperio Cristiano, ¿no? Y ya nos vamos ubicando hacia finales del siglo IV, donde los cristianos eran ya mayoría en la población del Imperio Romano. También en el siglo IV comienzan algunos problemas que podríamos decir internos, ¿no? Porque
efectivamente algunas personas comienzan a predicar un evangelio pero diferente al revelado por Jesucristo. Comienzan con algunas teorías que no coinciden con el mensaje de Jesucristo. Concretamente, Arrio, un presbítero de Alejandría, en Egipto, sostuvo algunas doctrinas erróneas o heréticas, como por ejemplo decir que Jesucristo no era Dios, era un hombre perfecto, la más perfecta de las criaturas, pero no era Dios. Tampoco para Arrio y sus seguidores el Espíritu Santo era Dios, ellos niegan su divinidad. Esta crisis doctrinal fue resuelta gracias a los dos primeros concilios ecuménicos, ¿no? El primero, que fue el concilio de Nicea, el segundo, el concilio de Constantinopla. Así, digamos, comienza a profundizarse en lo que es la teología, cuando justamente se predica un evangelio diferente, cuando se predica una teoría diferente, cuando se predica algo que... Entonces, los obispos, que ya solos en su jurisdicción no pueden resolver aquella cuestión, entonces se juntan, se reúnen, esos son los primeros concilios, para estudiar con profundidad la cuestión y poder aclarar el tema a todos los fieles, porque evidentemente una misión importantísima de la jerarquía de la Iglesia es cuidar la verdad de Jesucristo, una verdad que no le pertenece, una verdad por la que tiene que velar, una verdad que tiene que cuidar y aclarar justamente si personas enseñan algo que no concuerda con la verdad de Jesucristo. Entonces, los dos primeros concilios, el de Nicea, el año 325, y el de Constantinopla, aclaran estos errores de Arrio. Y además de declarar también la divinidad del Espíritu Santo, crean, por decirlo de alguna manera, el primer credo, esa enumeración de las verdades de fe, ¿no? El credo niceno-constantinopolitano, el credo que rezamos actualmente en la misa, tiene su origen en estos dos primeros concilios, en los cuales efectivamente enunciamos las verdades dogmáticas, las verdades de fe más importantes de la fe cristiana. Ustedes recordarán, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, etc., ¿no? Ese credo que nosotros rezamos habitualmente tiene su origen en los primeros concilios, concilios ecuménicos, los primeros concilios en los que se reúnen la mayoría de los obispos, sucesores de los apóstoles. Bueno, el arrianismo sobrevivió hasta el siglo VII porque misioneros arrianos lograron convertir a numerosos pueblos germánicos que poco a poco después fueron volviendo al catolicismo. En el siglo V hubo dos herejías cristológicas, o sea, dos errores que se refieren directamente a la persona del Verbo de Jesucristo. Tuvieron este efecto que les decía, ¿no? Sirvió a la Iglesia para profundizar en el dogma y encontrar una manera clara de formularlo. El primero de los errores fue el de Nestorio, el error llamado nestorianismo, que afirma que en Cristo había dos personas, además de dos naturalezas. O sea, recordemos que son dos naturalezas. Esto es así, la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero unidas en una sola persona, en la persona del Verbo. Por eso Nestorio fue condenado por un concilio también del año 431, el concilio de Éfeso, que reafirmó la unicidad de la persona de Cristo. De estos errores nestorianos derivan las iglesias siro-orientales y malabares que aún se encuentran separadas de Roma. El segundo error cristológico de este siglo es el monofisismo. El monofisismo sostenía la existencia en Cristo de una sola naturaleza. Y recordemos, son dos naturalezas. Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre, en una sola persona, la persona del Verbo. Entonces el concilio de Calcedonia
en el año 451, condenará al monofisismo y afirmará, lo que recién les decía, que en Jesucristo hay dos naturalezas, una divina y una humana, ambas unidas en la persona del Verbo, sin confusión ni mutación, esto para aclarar el error del nestorianismo, y sin división ni separación para aclarar el error del monofisismo. Estos son los 4 adverbios de Calcedonia: inconfuse, sin confusión; immutabiliter, sin cambio; indivise e inseparabiliter. Muy bien, entonces de los monofisistas derivan las iglesias coptas, ciro-occidentales, armenas y etíopas, que también continúan separadas de la Iglesia Católica. Nos puede venir bien aprovechar para rezar por estas iglesias que aún que permanecen separadas. La Iglesia Católica, ¿no?, realmente reza, vela y hace una labor importantísima en su tarea ecuménica para volver a la unidad de estas iglesias separadas, de alguna manera, que en la historia, ya vamos a ver, estas primeras no son las únicas, sino que tristemente ha habido separaciones muy importantes en las cuales han dejado la Iglesia Católica numerosos fieles cristianos. Muy bien. Algo que vale la pena resaltar, y aquí lo recuerda la presentación, es cómo en estos primeros siglos de la vida cristiana comienza a florecer una importantísima literatura cristiana. Tanto homilías, cartas, tienen un importantísimo contenido teológico y espiritual. Y esta literatura, digamos, fue realizada por los denominados padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son autores cristianos que se caracterizaron por su santidad, que justamente para ayudar a la grey cristiana escribieron sus cartas, predicaron sus homilías y recogieron justamente las enseñanzas del Evangelio. Ellos no pretendían dar su propia teoría, ellos no pretendían una interpretación personal sobre algunos acontecimientos, sino que ellos fundamentalmente lo que hacían era ir a la fuente, a ver qué es lo que dijo Cristo, qué es lo que estaba en el Evangelio. Tiene una gran importancia para la reconstrucción de la tradición, para ver justamente qué es lo que desde el inicio de los apóstoles y a continuación nos llega a la actualidad. Bueno, los padres de la Iglesia más importantes de la Iglesia en Occidente fueron San Irineo de Lyon, San Hilario de Poitiers, San Ambrosio de Milán, San Jerónimo y San Agustín. Y en Oriente, los padres más conocidos, más famosos, fueron San Atanasio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Niza, San Juan Crisóstomo, San Cirilo de Alejandría y San Cirilo de Jerusalén. No sé si ustedes alguna vez habrán leído a los padres de la Iglesia, pero es realmente algo conmovedor, la lectura justamente de los textos de los padres. Yo se los recomiendo vivamente, ¿no? Leer a San Agustín, por ejemplo, o leer a San Juan Crisóstomo, ¿no? Pico de oro quiere decir porque efectivamente predicaba de una manera maravillosa. Existen colecciones con los textos de los padres de la Iglesia, existen colecciones con los textos sobre algún determinado tema, o también colecciones con lo que fue la vida y la obra de cada uno de estos padres de la Iglesia. Bueno, vamos hacia el medioevo, hasta el año 1942, año de la llegada de Cristóbal Colón a América. Les decía, año 476, cae el Imperio Romano de Occidente. Fue invadida por una serie de pueblos germánicos, algunos arrianos, otros paganos, una invasión que efectivamente fue a lo largo también del tiempo, y por eso la Iglesia, a partir de este momento, lo que comienza a hacer es a predicar y a buscar la conversión de estos nuevos pueblos, que una vez convertidos también, la Iglesia continúa con los eslavos, con los escandinavos, los magiares, y así llegamos hasta el año 1000, lo que llamamos el Alto Medioevo, que fue
un periodo difícil para el continente europeo, por la situación violenta, política y social, un empobrecimiento cultural importante, una regresión económica debido justamente a estas continuas invasiones, ¿no? Y así la Iglesia poco a poco comienza a conducir a estos pueblos jóvenes, ¿no?, hacia una nueva civilización que alcanzará su esplendor entre los siglos XII y XIV. Siglo VI, algo para tener muy en cuenta, es el nacimiento del monaquismo benedictino. Entendemos por monaquismo justamente esa llamada tan particular para retirarse, ¿no?, a rezar y a pedir, dando un testimonio escatológico y en este caso siguiendo la regla de San Benito, siguiendo la regla de San Benito, en los cuales efectivamente se formaban cenobios o conventos, un conjunto de varones que dedicados fundamentalmente a la oración, ¿no?, a la oración y a la predicación, ¿no? Y así en estos lugares, en torno a estos monasterios, se convierten en islas, así por llamarlo de alguna manera, de paz, tranquilidad, cultura, prosperidad. Seguimos avanzando en el tiempo para llegar al siglo VII, que fue de gran importancia en todo lo que se llama, es la acción misionera de todo el continente por parte de los monjes irlandeses y escoceses. Y al siglo siguiente también los benedictinos ingleses dedicados a la predicación y ayudando justamente a que los pueblos se convirtieran. En este último siglo terminó la etapa de la patrística y los últimos padres de la Iglesia fueron San Juan Damasceno en Oriente y San Beda el Venerable en Occidente. Bueno, y nos encontramos ya en el siglo VII, VIII. Allí, digamos, nace la religión islámica. Esto es en Arabia, tras la muerte de Mahoma. Los árabes se lanzaron a una serie de guerras de conquista que las condujeron a constituir un vastísimo imperio, ¿no? Y entre otros subyugaron a pueblos cristianos en el norte de África, en la península ibérica, y así separaron el mundo bizantino del latino germánico. Durante 300 años fueron un flagelo para los pueblos de Europa a causa de las continuas incursiones, redadas, saqueos, deportaciones, que se realizaron casi de modo sistemático. Y ya a finales del siglo VIII se institucionalizó el poder temporal del papado. Esto es un tema que daría para muchísimo, pero nos queda poco tiempo de programa. El papado comienza a tener su propio poder temporal, algo que necesitó debido justamente a la desaparición del Imperio Romano de Occidente, y al no tener ningún tipo de protección, el Papa comienza a tener su propio territorio, incluso su propio ejército, ¿no? Con el tiempo los papas se dieron cuenta de que un limitado poder temporal era eficaz para tener una independencia de los otros poderes políticos, ¿no? Ya el año 800 el Papa corona a Carlomagno y surge este nuevo imperio, Sacro Imperio Romano de Occidente, ¿no? Bueno, evidentemente así nace un Estado que ya tiene, un Estado católico que tiene aspiraciones universales y que se caracterizó por una fuerte sacralización del poder político y una compleja mezcla entre la religión y la política, ¿no? Llegamos al siglo X, como ven, vamos avanzando rápidamente. El papado sufre una grave crisis a causa de las interferencias de las familias nobles en Italia. Es el siglo de hierro, y para efectivamente la elección del Papa, estas familias realmente tuvieron mucho que ver, estas familias se metieron mucho en la política. Y también los señores feudales se adueñan del nombramiento de muchos cargos eclesiásticos, ¿no? Bueno, de este periodo de decadencia, en el siglo XI, surge una reforma, la reforma gregoriana,
que viene a tratar de resolver la cuestión esta de las investiduras, esto es, de los nombramientos, de los cargos eclesiásticos, de los obispos sobre todo, ¿no? Y así se consigue recuperar amplios espacios de libertad respecto del poder político. En el año 1054, el patriarca de Constantinopla, Miguel Celulario, realizó la definitiva separación de los griegos de la Iglesia Católica, es lo que se llama el cisma de Oriente, un problema político que ya venía desde hace bastante tiempo, del siglo XV, justamente por la interferencia de los emperadores, lo que se llamó el césaropapismo. Al final termina esta ruptura con Miguel Celulario. Y así este cisma afectó a todos los pueblos dependientes del patriarcado y hasta ahora afecta a los búlgaros, a los romanos, a los rumanos, a los ucranianos, a los rusos y a los serbios, ¿no? Bueno, y vamos a dejar un poquito acá porque ya se nos acabó el tiempo, y vamos a continuar, si Dios quiere, en nuestro próximo programa, en este tema que es la historia de la Iglesia, dentro del marco de nuestro curso La Fe Cristiana. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.